Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, martes 30 de junio del 2026. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Mateo, del versículo 23 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos. No se olvide de darle seguir si es en YouTube, suscribirse, darle a la campanita. Hoy en el Evangelio de hoy nos muestra que Jesús subió a una barca y sus discípulos con él. La barca hace referencia también a la iglesia, donde está Jesús. Y donde está Jesús, ahí están sus discípulos. Pero esa barca va a ser asolada por las olas, va a ser atacada. La van a querer hundir, pero no van a poder. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo. ¿Y cuándo es que la barca se ve atacada? ¿Cuándo es que la barca está siendo golpeada por las olas? Cuando los discípulos dejan, o cuando nosotros dejamos que Cristo se duerma. Pero parece que hoy en día no es Cristo el que está dormido, sino son sus discípulos. Hoy en día, en pleno siglo XXI, los discípulos de Cristo están dormidos. Muchos están dormidos. Ahora no es Cristo, ahora son sus discípulos los que están dormidos. Y entonces la barca está siendo atacada. La barca está siendo golpeada por las olas. Y esto ya lo vimos, ¿se acuerdan que ayer vimos en San Mateo 16-18 que ni las fuerzas del mal podrían destruir la iglesia que Jesucristo fundó, que sí iba a ser atacada, pero que no iban a poderla destruir? Y hoy lo vemos en la barca, que las olas que estaban golpeando la barca, pero no la pudieron hundir. Los problemas siempre van a llegar, pero sabemos que en esa barca está Cristo. Cristo es el capitán, Cristo es el que dirige esa barca, y ahí están sus discípulos. ¿Se acuerdan lo que decía ya San Mateo 16-18? Cuando le dijo, yo te haré, dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Nadie puede vencer esa barca donde va Cristo. Por más que las olas la quieran hundir, no la van a poder hundir, porque ahí está Cristo. Y es que en San Juan, en San Lucas 22:31, Jesucristo le dijo a Pedro que Satanás iba a querer destruir esa barca, que iba a atacar esa barca. San Lucas 22:31.
Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. ¿Qué era lo que Jesús le había advertido a Pedro? Que Satanás iba a querer sacudirlos. Iba a sacudirlos como se sacude el trigo. ¿Qué estaba haciendo las olas con la barca? Tratándola de hundir. ¿Qué hacían? Cubrían la barca. Y es que la iglesia va a ser atacada. Ha sido atacada y será atacada. ¿Por quién? Por el enemigo. ¿Por quién? Por el diablo, que quiere hacerle la guerra a Cristo. Pero la única diferencia es que no la podrá vencer. ¿Por qué? Porque en esa barca está Cristo. En esa barca va Cristo. Y cuando llegan los grandes problemas, ¿qué hay que hacer? Despertar a Cristo. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. ¿Quién es el que lleva esa barca? ¿Quién es el que la cuida? Cristo. Pero ahí hay un capitán. Y ese capitán es Pedro. ¿Se acuerdan que ya le dije, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Que es el encargado de cuidar el rebaño de Cristo, de llevar la barca de Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice San Juan 21:15? Simón, Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Simón, Simón, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Simón, ¿me amas más que esto? Cuida de mis ovejas. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Cuál es el trabajo de Pedro? Fortalecer a los hermanos. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con las olas que cubrían la barca, pero él dormía. ¿Qué hacía Jesús? Dormía. ¿Y qué estaban haciendo las olas? Tratando de hundir la barca. Eso mismo nos pasa en nuestra vida. El enemigo va a querer hundirnos. El enemigo va a querer destruirnos. El problema es que nosotros no nos damos cuenta que a nuestro lado está Jesucristo y no lo queremos despertar. Preferimos despertar al vecino. Preferimos despertar o acudir a un psicólogo. Preferimos acudir a un brujo. Preferimos acudir al cantinero del pueblo. Pero no queremos despertar a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que nos puede ayudar. Es el único que nos puede sacar de ese vicio, de ese problema en el que estoy. Pero el problema es que tú no lo quieres despertar. Prefieres despertar a otra persona que en lugar de ayudarte te va a hundir más. Vean que los discípulos sabían a quién acudir, sabían a quién despertar. Ellos no lucharon por su propia cuenta. Ellos sabían que el que tenían que despertar, que aquel que era el único que les podía ayudar, iba en la barca y estaba dormido. Ellos no se buscaron unos a otros, porque sabían que ellos no podían hacer nada por cuenta sola, por cuenta de ellos mismos. Y es que esto Jesús nos lo había dicho ya en San Juan capítulo 15, versículo 5, cuando les dijo, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí dará mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. En San Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí
yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. ¿Qué les dijo Jesús? Que sin él no pueden hacer nada. Los discípulos que se vieron asolados por las olas, que querían hundirlos, que querían acabar esas olas, ellos sabían que el único que los podía ayudar era Cristo, y que Cristo estaba ahí en esa barca. ¿Y qué hicieron? Lo despertaron. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, ¿qué hicieron los discípulos? Lo despertaron. ¿Qué tiene que hacer usted ante esos problemas? Despertar a Cristo. ¿Qué tiene que hacer ante tales dificultades? Despertar a Cristo. Despertaron, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que estamos perdidos. ¿Cómo se sentían los discípulos? Perdidos. ¿Podían hacer algo por su propia cuenta? No. Ya ellos se habían dado cuenta que ellos, por propia cuenta, ellos no podían hacer nada. Ellos no se podían salvar a sí mismos. Pero ellos sabían que aquel que sí los podía salvar estaba en la barca. Simplemente que estaba dormido. Simplemente que lo único que tenían que hacer era despertarlo. ¿Por qué? Porque es que es Cristo el único que nos puede ayudar ante las adversidades que nos pasa en esta vida, ante las dificultades que nosotros pasamos día a día. Señor, sálvanos que estamos perdidos. Los discípulos se encontraban perdidos. Puede ser que ese es el caso de tu vida, cuando ya usted cree que ya usted no puede más, cuando usted ya no encuentra salida. Usted dice, ya estoy perdido, hasta aquí llegué. Vean que los discípulos se encontraron con ese mismo problema, pero ellos no se dieron por vencidos. En el momento que ya ellos se sintieron perdidos, fueron y buscaron a Cristo. Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. ¿Qué les está reclamando Jesús? Que son unos miedosos. ¿Por qué son miedosos? Porque no se han dado cuenta que el que está con ellos es más fuerte, que el que está con ellos es el dueño de toda la creación. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 95:3? El Salmo 95, capítulo 3. Ellos no se habían dado cuenta que el que estaba ahí es el Señor. Pues el Señor es un Dios grande, un rey grande por encima de todos los dioses. En su mano están las bases de la tierra, y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, él fue quien lo creó, y la tierra firme que formaron sus manos. ¿De quién es el mar? De Dios. ¿Por qué? Porque él lo creó. Y ese Dios está con nosotros. Simplemente que nosotros lo hemos dejado que se duerma en nuestra vida. Y nosotros andamos por el mundo con miedo. ¿Por qué con miedo? Porque hemos dejado que Jesucristo se duerma. Y le estamos haciendo frente a la vida sin Cristo. Estamos haciendo frente a la vida sin alguien que nos ayude, sin Dios. ¿Y qué va a pasar? Las olas nos van a hundir. Nos vamos a perder en este mundo. El único que nos puede salvar es Cristo. Pero el problema es que no lo queremos despertar. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. ¿Y por qué hay poca fe?
porque no queremos escuchar la palabra de Dios, porque no queremos leer la palabra de Dios. Y el hombre no vive solamente de pan, dice San Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice la escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre que se acostumbra a vivir solamente de pan, ¿qué va a pasar? Va a morir, porque lo nacido de la carne es carne. Pero el hombre que vive también de la palabra de Dios, alimenta al espíritu, y el espíritu lo mantendrá con vida en los momentos más difíciles que esté pasando. Siempre encontrará consuelo. ¿Se acuerdan? Jesucristo dice, me voy, pero les enviaré al Consolador, que es el Espíritu de la verdad. Qué poca fe tienen. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes. Qué poca fe tienen. ¿De dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Lo que dice Romanos 10:17. Porque la fe viene de una proclamación. Y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Pero si yo no escucho la palabra de Dios, ¿cómo espero tener fe? ¿Cómo espero conocer a Cristo? Qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. El único que nos puede traer calma en nuestra vida se llama Jesucristo. El único que nos puede salvar se llama Jesucristo. El único que nos puede librar de aquel pecado, de aquel vicio, de la droga, del alcoholismo, de la fornicación, de la prostitución, del adulterio, de todos aquellos males que nos llevan a la perdición, que nos llevan a la muerte, se llama Jesucristo. El problema es que usted no lo quiere despertar. El problema es que usted no quiere acudir a Él. Entonces lo ha dejado que se duerma en su vida. Y Jesucristo dice ya en Apocalipsis 3:20, que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él en su casa. El problema es que no queremos abrirle la puerta a Cristo. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Ese va a ser el asombro cuando usted le abra la puerta a Cristo, cuando usted despierte a Cristo. Usted verá las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Que el Señor le bendiga.